Cristo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que yo les decía que la iglesia se encontraba ya muy cómoda, escuchando las predicaciones de los apóstoles, yendo a las reuniones de oración, yendo a los estudios? Y se dice, hermanos, ¿sí? Se dice por lo que está escrito en el libro de los Hechos, que los apóstoles se dedicaban a orar por la iglesia, hermanos, y a predicar la palabra del Señor. Ahí nos enseña que la tarea que tiene un pastor, hermanos, es esa, es estar predicando la palabra de Dios, y es estar orando por quién, y es estar orando por la iglesia. Esa es la tarea más importante, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la iglesia ya estaba muy contenta, estaba muy a gusto, estaba muy cómoda, estaban escuchando a los apóstoles predicar, y estaban también, ¿qué, hermano? Y estaban orando, y dice que era todos los días en el templo y por las casas, hermanos, ¿sí? No solamente en el templo, sino también en las casas se congregaban y se reunían a estudiar y a orar. ¿Sí? Era un hábito, hermanos, que se estaba compartiendo. Pero, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? La iglesia perdió su propósito, dejaron de compartir el evangelio, y entonces, hermanos, hubo necesidad, ¿verdad?, de que Dios se valiera, hermanos, de todas las circunstancias que estaban ocurriendo alrededor de esta época, y, hermanos, se desata una persecución. La persecución, hermanos, es desatada por el emperador Nerón, ¿sí? Emperador del Imperio Romano, hermanos, aproximadamente en el año 60, hermanos, después de Cristo. Yo les comentaba, hermanos, que este Nerón ocasionó un incendio en la ciudad de Roma. La mayoría de historiadores coinciden, hermanos, en que el propósito fue que él quería renovar, hermanos, el centro de la ciudad. Él quería construir ahí unas grandes obras, unos grandes palacios, y, hermanos, provoca el incendio y culpa ¿a quién? Culpa a la iglesia, y se desata una persecución tremenda, hermanos, ¿sí? Y entonces la iglesia, hermanos, comienza a huir. Pero conforme iban huyendo, hermanos, ¿qué iban haciendo? Iban predicando, iban compartiendo, hermanos, iban teniendo sus reuniones de oración, ¿verdad? Yo les hablaba acerca de unos símbolos, hermanos, que comenzaron a grabar en las puertas de las casas. Uno era un símbolo de 3 círculos, hermanos. Otra era la cruz con una P, ¿sí? En lugar de que estuviera la cruz así, tenía como una P en la parte de arriba. Hermano, había varios, el pescadito, no sé, el clásico, no sé si lo han visto. El pescadito era otro símbolo. Y, hermanos, cuando tú veías un símbolo de esos en la puerta de una casa, quería decir que ahí había un grupo de hermanos que se estaba reuniendo, y que se reunían para orar, y que se reunían para estudiar, y que se reunían ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Pero fue necesario, hermanos, que se desatara la persecución para que la iglesia del Señor, hermanos, comenzara a trabajar, comenzara a compartir el evangelio. Miren, yo les digo esto porque cada último viernes de mes tenemos programada una caminata de oración. Se llama caminata de oración. Y entonces estamos a principios de mes, todavía tenemos tiempo. Yo sí quisiera que nos pusiéramos ahí de acuerdo y que pudiéramos venir y hacer esa caminata y orar por las familias que se encuentran aquí alrededor de nosotros, y pedirle a Dios, hermanos, que las libere, que las rescate de las garras del diablo, que haya, hermanos, armonía, paz espiritual en sus hogares, y que podamos hacer nuestra, hermanos, pues es una actividad que tenemos como iglesia, pero que podamos participar la mayoría, que no solamente sean unos cuantos los que podamos ir ahí. Programes, hermanos, salimos de aquí a las 6 de la tarde, el recorrido lo hacemos 1 hora, esperamos estar de regreso. ¿A qué horas? A las 7, para tener, hermanos, nuestra reunión de oración. ¿Qué les quiero decir yo con esto, hermanos? Fue necesario que Dios desatara una persecución dentro de la iglesia para que la iglesia se pusiera a trabajar. ¿Será necesario que Dios haga lo mismo con nosotros?
Yo creo que no, yo creo que nos está brindando cada día la oportunidad, ¿no? Bueno, la epístola de Pedro, hermanos, es escrita en medio de una persecución, hermanos, ¿verdad?, hacia la iglesia del Señor Jesucristo. Están siendo perseguidos todos aquellos que declaran a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Están siendo asesinados, hermanos. Ser cristiano en esta época te costaba ¿qué? Te costaba la vida. Bueno, fíjense bien, hermanos, a través de esta persecución se mantuvo, hermanos, la iglesia dando ¿qué? Dando testimonio, dando evidencia de que realmente eran verdaderos ¿qué? Verdaderos creyentes. Hermanos, dicen que en medio de un jardín, hermanos, se encontraba un pastor, hermanos, realizando una campaña evangelística, ¿sí? Y entonces el pastor, hermanos, recalcó su énfasis en lo que era ¿qué, hermanos? En lo que era el verdadero evangelio, en qué era lo que estaba centrado el verdadero evangelio. Y nosotros sabemos que el verdadero evangelio está ¿qué? Centrado en la persona de Jesús. Tú quitas a Jesús de los 4 evangelios y no queda absolutamente ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque el evangelio es Jesucristo, ¿vale? Y entonces, hermanos, dicen que una joven allí en medio, hermanos, sí, de todas las personas que se encontraban, se acercó y le preguntó a este predicador, ¿sí? Yo quisiera que usted me dijera, ¿sí?, ¿cuál es el verdadero qué? El verdadero cristianismo, ¿sí? ¿De qué manera se puede demostrar que uno es realmente un verdadero cristiano? Y entonces este predicador le contesta a la joven: un verdadero cristiano está preocupado por efectuar un cambio en su vida. Un cambio en su vida que es generado por la relación que tiene ¿con quién? Con su Señor, con su Salvador Jesucristo. Un verdadero cristiano da evidencia de que su vida ha sido transformada, de que su vida ha sido cambiada. Un verdadero cristiano es aquel que da evidencia que ha abandonado costumbres, que ha abandonado hábitos, que ha abandonado vicios, que ha abandonado pensamientos que son solamente egoístas. Un verdadero cristiano no ve solo por sí mismo, sino por el bien de ¿quién? De todos los demás. O sea, no hace un esfuerzo por cambiar solo él, sino también ¿quién? Sino también se esfuerza para que la sociedad cambie. Ese es un verdadero cristiano. Aquel que no está produciendo un cambio en su vida y no está efectuando un cambio en las vidas de los demás, simple y sencillamente está siendo una persona religiosa. Y una persona religiosa solo ve por sus propios intereses. Una persona religiosa solo termina siendo una persona egoísta. ¿Sí se acuerdan ustedes, hermanos, de los grupos religiosos que estaban levantados en la época del Señor Jesucristo? ¿Alguien se acuerda de algunos? Los fariseos, los saduceos, eran los 2 grupos religiosos más importantes, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Los 2 grupos más importantes religiosos. Y estos 2 grupos más importantes religiosos de la época del Señor Jesús colaboraron con el Señor Jesús para el extendimiento de su reino, para el extendimiento de su palabra, ¿no? ¿Qué hicieron? Se opusieron. ¿Se dan cuenta cómo es cierto que una persona religiosa solo ve por sus propios intereses? Y una persona que realmente es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no solamente ve por efectuar un cambio en su vida, sino lucha, trabaja, porque dentro de la sociedad también exista ¿qué? Un cambio. De tal manera, hermanos, que si yo entiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, yo llego a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión, hermanos? Nosotros somos llamados dentro de esta sociedad a dar un ¿qué? A dar un testimonio, ¿sí? Y entonces yo ahí, hermanos, yo veo el primer punto y yo le decía a Manuelito que me ayudara ahí. Miren, primero, a ver si la puedes regresar, hijo, por favor. Perdón, discúlpame. El tema, hermanos, es ser un buen ¿qué? Ser un buen ejemplo. Ese es el tema, hermanos, que tenemos el día de hoy. El texto, hermanos, es Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo del 17 al ¿qué? Al 22. Y bueno, vamos a hacer la lectura, hermanos, por favor, ayúdenme a abrir su Biblia. Vamos a leer Primera de Pedro, versículos del 17 al 22. Yo leo el 17, ustedes el 16 y nos juntamos en el 22. ¿Qué le parece? Primera epístola de Pedro, versículo 17. Ustedes leen el 18, luego me toca el 19 y nos juntamos en el 22. Dice la epístola de Pedro de esta manera, la palabra de Dios: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bueno, hermanos, en estos textos están basados los 3 puntos que nosotros queremos ver esta mañana. Y el primer punto, ahí ya me ayudó Emanuel, dice: somos un buen ejemplo cuando vivimos como hijos ¿de quién? De Dios. ¿De dónde sale esta idea, hermanos? ¿De dónde sale este punto? Del versículo 17, dice: somos buen ejemplo cuando vivimos como hijos de Dios. Y dice el texto: ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Y luego aquí viene, hermanos, ¿qué dice? Vivan con temor reverente mientras sean ¿qué? Peregrinos en este mundo. Mientras estamos, hermanos, en este mundo, nosotros debemos de vivir dando ¿qué? Dando testimonio de que verdaderamente somos ¿qué? Somos hijos de Dios, que vivimos como hijos de Dios. De ahí sale este punto. Dice: lo primero que debe de quedarnos claro es que la única manera de ser un buen ejemplo para todos los que nos rodean es siendo hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo. Debemos aceptarlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. ¿Sí está usted de acuerdo con eso, hermanos? ¿Sí se acuerda de dónde viene eso? Juan 1:12. ¿Sí? Juan 1:12. ¿Cómo dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. En una ocasión, hermanos, me invitaron a predicar en una fiesta y creo que fue un error que yo fuera a predicar en una fiesta. Le dije a la hermana sí era hermana, pero los de la fiesta no, y le digo: hermana, por favor, déjenme primero compartir la palabra. Y hermanos, tenían programada ahí la fiesta, una fiesta como del mundo. Y yo aproveché para compartir un sermón evangelístico. Y en medio, hermanos, ya de la predicación, sí, ya habían destapado por ahí algunas cervezas, hermanos, ya habían comido y todo. No me dejaron predicar primero, sino primero hicieron la fiesta. Y entonces yo prediqué, hermanos, un sermón evangelístico. Y el sermón enseñaba lo que era ser un verdadero hijo de Dios. Y entonces se levantó uno que ya llevaba unas chelas encima, hermanos, y me dice: ¿y entonces nosotros de quién somos hijos? ¿Somos hijos del perro o qué? Ya medio alcoholizado. Y le digo: no, hermano, no, le digo: hay un requisito que se tiene que cumplir para ser hijos de Dios. Y ese requisito es recibir a Jesucristo como ¿qué? Como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Entonces, ¿qué somos nosotros? Le digo: todos somos creación, todos somos criaturas, pero no todos somos ¿qué? No todos somos hijos de Dios. Y a veces nosotros en las pláticas, hermanos,
le decimos a las personas, no, pues es que todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Aquellos que han confesado a Jesucristo como ¿qué? Como Señor y Salvador de sus vidas. Aquellos hermanos que han hecho lo que hicieron mis hermanos, ¿sí? Unas semanas atrás, que se bautizaron, hermanos, y dieron testimonio públicamente, hermanos, de que han hecho esta confesión de ¿qué? De fe. Aquellos hermanos que también participan en lo que se considera como la cena del Señor. ¿Sí está usted de acuerdo con eso, mi hermano? ¿Sí? Todos somos criaturas, pero no todos somos ¿qué? No todos somos hijos de Dios. Hay un requisito para ser hijos de Dios. El apóstol Pedro dice, nos habla de una manera directa y clara. Ya que invocan como Padre, o sea, nosotros decimos que Dios es nuestro Padre. Dice, en otras palabras, si ustedes de verdad son cristianos, deben de ser ejemplo en su manera de ¿qué? En su manera de vivir, ¿sí? La persona que tiene a Dios como Padre lo debe de amar, lo debe de respetar, debe de buscar agradarle en todo y vivir conforme a su voluntad y conforme a su ejemplo. No sé si nos queda claro ahí, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de respetar, debemos de amar, debemos ¿qué? Obedecer y debemos de vivir conforme a la voluntad y conforme al ejemplo de ¿quién? Conforme al ejemplo que nos da nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Le voy a hacer un comentario, hermanos, ¿sí? De todos los años que ya llevamos trabajando aquí. Fuimos mi esposa y yo a visitar en ese tiempo todavía era un señor, lo fuimos a visitar, ¿sí? Y nos recibió muy amablemente, nos recibió en su casa. Ese día hasta nos invitó a comer. El hermano fue chef. Y lo que a mí me daba gusto era cuando me invitaba a comer, hermanos. Miren, por eso hacía unas comidas bien ricas, hermanos, el hermano, ¿no? Como chef le quedaba toda la comida rica. Y entonces la intención era, hermanos, que nosotros le compartiéramos el evangelio al hermano, que nosotros pudiéramos llevar al hermano a que hiciera su decisión de fe, ¿sí? Que confesara a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero hermanos, muy cerquita de donde él vivía había un líder de la iglesia, hermanos, de una iglesia, ¿sí? Y el testimonio que este hermano dio durante muchos años, hermanos, ¿sí? A él como su vecino, no fue un testimonio, hermanos, conforme a ser un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros, mi esposa y yo, llegamos y le planteamos el evangelio, hermanos, ¿sabe qué fue lo que nos dijo este hombre? Nos dijo, ¿para qué quiere que yo sea cristiano? ¿Para qué quiere que yo vaya a su iglesia? ¿Para ser igual que el brother que vive aquí enfrente de mí? Hermano, ¿qué dices ante un testimonio como ese? Como hijo de Dios, ¿qué dices ante un testimonio como ese? Hermanos, tenemos que reflexionar, hermanos, y tenemos que meditar, hermanos, que somos hijos ¿de quién? De Dios. Y déjenme decirle una cosa, hermanos, yo no sé si usted lo ha aprendido, pero casi siempre nuestros hijos se parecen ¿a quién? A nosotros como padres. De veras, si tú ya traes un pleito casado con tu hijo, ¿verdad? Y hay algo ahí que no te agrada, tienes que tener cuidado, porque muchas veces los hijos se parecen ¿a quién? Se parecen a los padres. Y hermanos, si nosotros partimos de ese principio de que los hijos se parecen a los padres, ¿quién es nuestro padre? ¿Quién dijo Jesús que era nuestro padre? ¿Quién le llamó Abba? El pueblo de Israel, hermanos, no se atrevía ni siquiera a mencionar el nombre de Dios. Era sagrado, hermanos, extremadamente sagrado el nombre de Dios. ¿Y saben qué es lo que hace Jesús, hermanos? Jesús le llama ¿cómo? Le llama Padre. ¿Se acuerda de la oración modelo, hermanos? Mire, yo no sé si usted ha visto eso, hermanos, pero los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a echar fuera a los demonios. No le dijeron, enséñanos a predicar. No, hermanos, tampoco le dijeron eso al Señor Jesús. ¿Se acuerda qué fue lo que le dijeron al Señor Jesús? Enséñanos a ¿qué? Enséñanos a orar.
¿Y cómo comienza Jesús, hermanos, a enseñarles a estos hombres a orar? Les dice, pues cuando ustedes vayan a sus oraciones, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo llamaba Jesús a Dios? Padre. Si nosotros, hermanos, decimos que Dios es nuestro Padre, nos debemos de parecer ¿a quién? A nuestro Padre. Testimonio, hermanos, de que realmente somos hijos de Dios. Los hijos son el reflejo de sus padres. ¿No es cierto? Es una pregunta. Si vivimos como se nos da la gana y no como nuestro Padre nos ha enseñado, lo ofendemos, lo deshonramos y lo dejamos en mal. Si amamos a Dios, tenemos que obedecerle. Pregunta, hermanos. No es bueno usar, hermanos, ejemplos de personas, pero ¿qué pasaba con el testimonio que estaba dando este hermano? ¿A quién estaba dejando en mal? Al Padre. ¿Estaba dejando en mal a quién? Al Padre. Es importante, hermanos, el ejemplo que nosotros damos. Pedro también nos quiere dejar claro que Dios no solo es nuestro Padre celestial, amoroso y misericordioso, sino también es nuestro juez terrenal. Ahí en el texto lo infiere. Dice, nuestra relación con Él como sus hijos no implica que nos habremos de liberar ¿de qué? Del juicio. Dios no muestra favoritismos en el juicio. Él es justo y juzgará a cada uno según sus obras, según su comportamiento. Esto no es para que nos dé miedo o sintamos temor. El pensar en este momento, dice, debe de ser una motivación para esforzarnos a vivir como hijos obedientes, para ser un buen ejemplo a quienes nos rodean. Recuerde que todos nuestros actos tienen consecuencias. No le tenga miedo a Dios, mejor ámelo, respételo y obedézcalo. ¿Sí se acuerdan, hermanos, las palabras de Pablo a Timoteo? Le dice, Timoteo, dice, yo te encarezco delante de Dios, ¿que instes a tiempo, que exhortes a tiempo, que prediques, ¿sí? Hermanos, era importante el testimonio que Timoteo iba a dar. Tanto es importante el testimonio que nosotros estamos dando. ¿Y qué es, hermanos, lo que nos debe de alentar a dar un buen testimonio dentro de la sociedad, hermanos, dentro de las áreas donde nosotros nos estamos desarrollando? Yo no sé si usted ha pensado, hermanos, en esto que va a ocurrir, hermanos, en que el Padre nos habrá de juzgar con un juicio que es de tipo imparcial. ¿Ustedes han reflexionado en eso? ¿Han meditado en eso? ¿Han pensado en eso? Que el Padre va a llevar a cabo un juicio y a cada uno que le habrá de juzgar, hermanos, según a las obras, según a los hechos que hemos realizado, que hemos hecho. Entonces, en base a eso, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, que habrá de juzgar a los vivos y que habrá de juzgar a los muertos, que prediques a tiempo y fuera de ¿qué? De tiempo, que exhortes, que reprendas, que redargullas. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cuál es la base, hermanos, de la petición de Pablo a Timoteo? ¿El juicio de quién? El juicio de Dios. Hermanos, es la misma base que yo, hermanos, estoy utilizando esta mañana para pedirles que ustedes como hijos de Dios, que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, deben de dar, hermanos, dentro de su hogar, deben de dar dentro de la sociedad, hermanos, deben de dar en el lugar donde ustedes se están desenvolviendo, donde están trabajando, deben de dar testimonio de que realmente son hijos de ¿quién? Son hijos de Dios. Hermanos, no se pueden confundir con el mundo, no se pueden confundir con la sociedad, no se pueden comportar como se comportan los demás, hermanos, porque es muy fácil decir, es que todos lo hacen, es que todos lo están practicando, es que todos se encuentran haciendo lo mismo. No, hermanos, nosotros ahí en ese lugar tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser la diferencia.
tenemos que comportarnos como verdaderos hijos ¿de quién? De Dios. No debemos ser hijos mimados y malcriados, sino agradecidos y respetuosos de nuestro Padre, ¿qué? De nuestro Padre Celestial, ¿sí? Dicen, hermanos, que al pastor Moody se le acercó una ocasión una hermana de ahí de la congregación y le dijo, pastor, estoy muy preocupada, dice, porque yo exagero mucho las cosas. Soy una mujer que tiende a exagerar mucho todas las cosas y esa es mi preocupación. Yo quiero que usted me dé un consejo para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Dicen que el pastor Moody le dijo, mire hermana, cuando usted vuelva a mentir, acérquese a la persona de la cual ha estado mintiendo y pídale perdón. Y pídale perdón, y no solo le pida perdón, sino deje de hacerlo. Y entonces esta mujer voltea a ver al pastor Moody y le dice, discúlpeme pastor, pero me molesta que usted a mi exageración le llame mentir. Y entonces el pastor Moody le dijo, mentira es mentira. O sea, lo que usted está haciendo no es una exageración, lo que usted está haciendo es ¿qué? Es mentir. Yo no sé si usted ha ido a la Biblia, hermanos, pero en el libro de Levítico dice que aquellos que mentimos, ¿sí? Estamos cometiendo lo que se conoce como el pecado de homicidio. No sé si lo ha leído en Levítico, hermano, pero ahí está en Levítico. Y entonces dice uno, a ver, espérate, ¿qué tiene que ver el que yo me eche una mentirita, ¿sí? con el pecado de homicidio? Pues hermanos, dice que sí, que es del mismo valor el mentir en relación a una persona que el cometer un pecado ¿de qué? De homicidio. ¿Por qué? Porque destruyes la personalidad ¿de quién? De las personas. Cuando tú mientes en contra ¿de quién? En contra de ellas. ¿Qué le quiero yo decir con esto, hermanos? Esto es simple y sencillamente un ejemplo. Mire, hermanos, si su cristianismo, ¿sí? no le ha llevado a cambiar su carácter, a cambiar su manera de ser, ¿sí? a abandonar, hermanos, las cosas que no le agradan a Dios, usted está viviendo un cristianismo que no sirve de nada. Usted tiene que volver su rostro a Dios, hermano. Usted tiene que abrir su corazón y tiene que dejar, hermanos, que Dios en la presencia del Espíritu Santo venga a morar a su corazón y se efectúe ese nuevo nacimiento, hermanos, ese cambio, esa transformación. Usted no puede seguir siendo el mismo. Usted tiene que cambiar de manera de pensar. Usted tiene que cambiar de manera de ver al mundo. Usted tiene que cambiar de manera de ¿qué? De manera de hablar. Usted ya no puede ser la misma persona. Porque otra vez, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han quedado atrás. He aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Usted, hermano, ha sido llamado por Dios a dar un buen testimonio dentro de ¿qué? Dentro de la sociedad. Un testimonio de que realmente usted es un verdadero hijo de Dios. Mire, el Señor Jesucristo decía, ustedes son la sal. ¿Son la sal de dónde? Son la sal del mundo. ¿Para qué se usaba la sal, hermanos? ¿Cierto o no? Para darle sabor a la comida. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te estás comiendo algo bien rico y no tiene sal? No sabe, ¿no? No sabe. Yo ya no, la sal, creo que hay hermanos que prueban la comida y le avientan su salero y le dan y se lo comen bien, ¿qué? Bien rico. Es cierto, la sal le da sabor ¿a qué? A la comida. ¿Y ustedes por qué creen que dijo el Señor Jesucristo que nosotros éramos la sal del mundo? ¿Por qué creen? Porque íbamos a dar testimonio dentro de esta sociedad, hermanos. Y le íbamos a dar ¿qué? Sabor. ¿Pero sabor a qué? Sabor a que somos hijos de Dios, que vivimos a la altura, que respetamos los valores, hermanos. ¿De quién? De la palabra de Dios. La sal, hermanos, también se utilizaba para conservar los alimentos en aquella época, porque no había refrigeradores. La sal era algo muy valioso, hermanos. ¿Sí saben de dónde viene la palabra salario? Lo que percibimos nosotros cada semana.
De ahí, hermanos, de la palabra sal. Porque la sal, hermanos, también se utilizaba para pagar. Era algo extremadamente, ¿qué? Valioso. Entonces, cuando el Señor, hermanos, nos considera a nosotros como sal, nos está considerando como algo que valioso, que le está dando sabor, hermanos, ¿verdad? A la sociedad. Pero ¿un sabor a qué? Un sabor, hermanos, a que somos verdaderamente hijos de Dios. Eso es lo que Él nos pide, hermanos, que nosotros realmente estemos dando dentro de la sociedad testimonio de que somos verdaderos hijos de ¿qué? De Dios. Somos un buen ejemplo cuando vivimos como hijos de ¿quién? De Dios. Allí se queda el punto número 1, mi hermano. Y vamos al punto número 2. Somos un buen ejemplo cuando confiamos en ¿quién? Cuando confiamos en Dios. Fíjese, no solo somos un buen ejemplo cuando vivimos como hijos de Dios, sino también somos un buen ejemplo cuando confiamos en Dios. Eso, hermanos, la idea yo la extraigo del versículo 21. ¿Cómo dice? Por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas ¿en quién? En Dios. ¿Por medio de quién, hermanos? ¿Quién es Él aquí en este texto? Por medio de Él ustedes creen en Dios. Yo siempre... ¿Quién? En Jesús. Yo siempre que hemos tenido algún estudio, cuando vemos el artículo, este artículo Él, tanto en cada, hermanos, epístola del Nuevo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que muy frecuentemente aparece este artículo Él. Y siempre les he dicho, cuando ustedes se encuentren con este artículo, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. De modo, hermanos, que lo podríamos leer de esta manera. Por medio de Jesús, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó. De modo que su fe y sus esperanzas están puestas ¿en quién? En Dios. La vida sin Cristo es vana y vacía, carece de propósito y significado, por lo menos de significado eterno. El versículo 18 dice que fuimos rescatados. En el mundo griego se podía redimir. ¿Alguien sabe qué significa la palabra redimir? ¿Cómo? Comprar. Sí. A ver, levanta la mano. ¿Quién me quiere decir qué quiere decir la palabra redimir? ¿Cambiar? No. ¿Quién más? ¿Hermano Rodrigo? Ándale, hermano. Ahí está la definición. ¿Qué quiere decir la palabra redimir? Comprar de nuevo. ¿Sí? Miren, les voy a dar el ejemplo, hermanos. ¿Sí han visto ustedes que hay un lugar que se llama Monte de Piedad? ¿A qué van ahí las personas? Van a empeñar sus cosas, ¿vale? Y les dan una tarjetita donde les dan cierto tiempo para que la vayan a ¿qué? La vayan a recoger, vayan a pagar y la vayan a recoger. Entonces, hermano, cuando tú vas por tu producto que dejaste empeñado, lo que tú estás haciendo es que lo estás ¿qué? Lo estás redimiendo. O sea, porque no estás trayendo otro diferente, te estás trayendo ¿qué? El mismo producto. Por eso lo estás redimiendo. O sea, ya era tuyo, pero por X necesidad te deshiciste de él y vas y lo vuelves a ¿qué? Y lo vuelves a redimir, o sea, lo vuelves a comprar. Por eso la palabra redimir quiere decir que comprar de nuevo. ¿Sí está de acuerdo? Ahora, hermanos, ¿por qué dice la Biblia que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús? ¿Por qué dice la Biblia que nosotros hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz? A ver, ¿quién me dice? ¿Perdón? Sí, nos compró con la sangre de Jesús. Pero ¿por qué nos compró? ¿Por qué nos compró de nuevo? Sí, estábamos ¿qué, Sarita? Estábamos perdidos. Por eso el Señor nos compró. Pero a ver, fíjense bien. Redimir quiere decir que ya le pertenecíamos a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya éramos de su propiedad. Pero ¿qué fue lo que nos alejó de esa relación con Dios? El pecado, exactamente el pecado. Entonces fíjense bien,
¿Cuándo es cuando nos compra por primera vez Dios? ¿Cuando nos qué, hermana? Exactamente, hermana Irma. Por primera vez Dios nos compra cuando Él nos crea. ¿Somos su qué? Somos su creación, somos su propiedad. Pero el pecado, ¿qué hace? Nos aleja ¿de quién? Nos aleja de Dios, ¿vale? Y entonces, hermanos, no hay ningún medio para que nosotros volvamos a tener esa relación, esa comunión con Dios. ¿Sí está de acuerdo, hermanos? Por muy buenas obras que hayamos hecho, nunca íbamos a restaurar esa relación ¿con quién? Con Dios. Por eso el Padre, hermanos, envía al Hijo para que muera por nuestros pecados en la cruz, derrame su sangre y nos redima, ¿vale? Estamos redimidos por el sacrificio que hace Cristo en la cruz. Entonces Él nos da la oportunidad de volver a ser propiedad ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo ha sido comprado por segunda vez ¿para quién? Para Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra ¿qué? Redimir. Miren, a veces usamos ciertos términos dentro de la teología, a veces no los entendemos, a veces no los sabemos explicar, pero la palabra redimir significa ¿qué? ¿Cómo significa? Comprar de nuevo. ¿Quién nos compró de nuevo? Oh, ok, Dios. Entonces, hermanos, yo les comentaba en este párrafo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se podía redimir ¿a quién? A los esclavos, ¿sí? Es más, hermanos, si el propio esclavo iba haciendo un ahorrito, iba ahí juntando sus tanditas, lo que él hiciera, cuando llegaba, hermanos, a completar y eso ocurría tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, se aplica esta palabra redimir, hermanos, a lo que Cristo hace por nosotros. ¿En dónde? A lo que Cristo hace por nosotros en la cruz, hermanos, del monte. Entonces, ¿quién? Para nuestro Dios. Dios compró nuestra libertad. Dios pagó por nuestro rescate para liberarnos de la tiranía del pecado. No con dinero, oro o plata, sino con la sangre preciosa de su propio Hijo. No podemos escapar del pecado por nuestros propios medios. Solamente a través de Cristo podemos ser ¿qué? Podemos ser libres. Aquí yo sí quiero hacer el énfasis en una cosa, hermanos. Yo no sé cuál sea el pecado que no puedas dejar, que no puedas abandonar. Yo la verdad también no sé si estés cometiendo pecados, pero sí te puedo decir una cosa. Si lo quieres dejar por tus propios medios, no lo vas a ¿qué? No lo vas a lograr. Mire, hermano, mire, si usted toma y de repente deja de tomar y luego lo vuelve a agarrar, lo va a seguir agarrando. ¿Sabe por qué? Porque por nuestras propias fuerzas no podemos dejar de pecar. Si usted miente y deja de mentir por un tiempo, al rato va a volver a seguir mintiendo, porque por sus propias fuerzas no lo puede dejar de hacer. Hermanos, ¿quién es el único que le puede llevar a que usted le dé la espalda al pecado? ¿Quién es el único que puede hacer que usted abandone el pecado, que no lo deje en paz? ¿Quién? Dios. Pero es a través de una relación que usted tiene ¿con quién? Con Dios. No se da en automático, hermanos, hay que invertirle a esa relación. Dice, todo lo que intentamos hacer por nuestra cuenta, para gozar de una vida en abundancia, resulta inútil si dejamos de lado a Cristo. Solo Cristo nos rescata de llevar una vida absurda. Solo Cristo nos rescata de nuestra manera de vivir. No se refiere a alguna acción en específico, sino en el sentido de vida que teníamos antes de ser rescatados por Cristo. ¿Cuál era nuestra vana manera de vivir, hermanos? ¿De qué habla aquí Pablo? ¿De qué habla aquí Pedro? Cuando dice, hermanos, que antes nosotros nos encontrábamos en una vana manera de vivir. ¿De qué se habla aquí? De que vivíamos pecando, de que vivíamos sin ¿quién? Sin Cristo. Solo cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón es cuando le encontramos significado, es cuando le encontramos valor ¿a quién? A nuestras vidas. Mira, hermano, estamos en una época, hermanos,
donde la sociedad se aleja cada día más de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta usted de eso? ¿Sí? Estamos en una época, hermanos, donde los valores morales se están perdiendo. Estamos en una época en donde tú te pones a hablar de esto y te dicen que eres un ¿qué? Que eres, ¿cómo nos llaman, hermanos? ¿Perdón? Fanático, ¿no? Y hay algunos hermanos que dicen que somos como que retrógradas, ¿no? Nos consideran, hermanos, en ese tipo, a quienes estamos, hermanos, teniendo una relación con Dios, a quienes damos ¿qué? A quienes damos testimonio. ¿Por qué la sociedad, hermanos, cada día se aleja más y más y más de Dios? ¿Por qué cada día se vive peor, hermanos? Están disfrutando del pecado, pero se están alejando también ¿de quién? De Dios. No hay conocimiento de Dios. Es solamente cuando tú tienes esa relación con Dios que entiendes que estás pecando y que entiendes que tienes que dejar de ¿qué? Entiendes que tienes que dejar de pecar. Entiendes que lo puedes hacer porque tienes una relación con Jesucristo y entiendes que el que te guía, el que te orienta y el que te ayuda a dejar de pecar es ¿quién? Es Cristo. Y también entiendes que no lo vas a poder lograr por tus propios ¿qué? Por tus propios medios. Porque tú decidas no dejar de pecar, eso no se va a lograr. Eso solamente se va a lograr cuando tú decidas establecer esta relación ¿con quién? Con Cristo, con Cristo. ¿Sí está de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Y si no, pues ya se amolá, no es cierto, hermano. Vivir en Cristo es vivir confiando en el Señor. No es entender todo acerca de Dios, fíjese bien, no es entender todo acerca de Dios, es a pesar de no entender del todo, creerle a Él. Es saber que Dios me hizo ¿para qué? Me hizo una promesa y Él la habrá de ¿qué? De cumplir. Miren, hermanos, a mí me encanta el ejemplo de Noé. ¿Se acuerda de Noé, hermanos? Génesis capítulo 6. ¿Sí se acuerda de la historia de Noé? ¿Se acuerda, hermanos, que Dios le hace una lista a Noé de todos los materiales que necesita para construir el arca? ¿Se acuerda, hermanos, que Dios le pide que esta arca, ya que ha sido construida, sea untada con brea? ¿Sí recuerda? Está calefateada, hermanos, con la brea, ¿vale? Hermanos, ¿se acuerda cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? ¿Cuánto se tardó, hermanos? ¿Alguien recuerda? La mayoría dicen que fueron 120 años, ¿vale? 120 años. 120 años. Fíjense bien, hermanos. Acuérdense que las generaciones de antes del diluvio vivían, quien menos vivió 600 años, 700, 900, ¿sí recuerdan? Cuando hablamos de Noé, estamos hablando de una generación de antes del diluvio, ¿sí? Bueno, hermanos, fíjense bien, todo lo que le dice Dios a Noé que tiene que hacer. Ahora, yo no sé si usted ha leído bien el libro de Génesis, pero hasta aquí, hermanos, hasta este punto, no llovía. Dice el Génesis que la Biblia era alimentada por 4 grandes ¿qué? 4 grandes ríos, hermanos. 4 grandes ríos nutrían a la tierra del agua que esta necesitaba. Aparte, hermanos, se dice que brotaba como un vapor de la tierra, ¿sí? Que era la que alimentaba todo aquello que se sembraba, hermanos, ¿vale? Las características atmosféricas, hermanos, que tenía la tierra en las generaciones de Noé eran completamente diferentes a las nuestras. No llovía. Y entonces, hermanos, cuando Dios le pide a Noé que construya un arca de ese tamaño, cuando Dios le pide a Noé que recolecte todos los materiales para construir esa arca, pregunta, hermanos, ¿ustedes creen que Noé entendía lo que Dios le estaba pidiendo? No, hermanos, no tenía una idea de qué era lo que iba a pasar. Pero, hermanos, hay algo bien hermoso en la vida de Noé. No entendió, pero ¿qué hizo? Obedeció. Exactamente, hermanos, ¿sí? Y luego cuando termina el capítulo 6 del libro de Génesis y cuando termina el capítulo 7 del libro de Génesis, ¿cómo dice? E hizo Noé
conforme a todo lo que, ¿qué? A todo lo que Dios le pidió. A cada instrucción, hermanos, que Dios le dio, ¿qué hizo Noé? La obedeció. Mire, hermano, a veces usted no va a entender lo que Dios le pide, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que obedecer. Y una vez que usted obedezca, ¿qué es lo que va a poder ver? Va a poder ver la bendición de parte de ¿quién? De Dios, hermanos. Cristo mismo expresó a sus primeros discípulos: no me habéis conocido a mí. Dice, si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. También la frase de Pedro podría traducirse: solo mediante Él, o sea, mediante Jesús, son fieles a Dios, o solo por Cristo son creyentes de Dios. Cristo es el único medio para lograrlo. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Sino por Cristo. ¿Y cómo operó el Padre en esto? O sea, ¿qué fue lo que hizo el Padre, hermanos, para que nuestra fe, nuestra confianza por medio del sacrificio de Cristo estuviera depositado en Dios? El apóstol menciona dos cosas. Lo que Dios hizo fue que resucitó a Jesús de entre los muertos y le dio gloria. De este modo resulta que nuestra fe y esperanza pueden estar en Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que refuerza nuestra fe, hermanos? Lo que refuerza nuestra esperanza. ¿Perdón? La fe y la esperanza de un creyente, hermanos, ¿qué es lo que la refuerza? Lo acabo de decir. ¿Cuál? Sí, la palabra de Dios, pero en este punto, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que refuerza la fe del creyente? Que el Padre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Padre? El Padre resucitó ¿a quién? A su Hijo. Mire, acuérdese de los evangelios, ¿vale? Acuérdese que Jesús lleva 3 años, ¿qué? Trabajando con los discípulos, ¿sí se acuerda? 3 años aproximadamente fueron los que el Señor Jesús estuvo trabajando con los discípulos. 3 años, ¿vale? Y hermanos, en esos 3 años, hermanos, los discípulos vieron ¿qué? Vieron, hermanos, muchos milagros. Los discípulos vieron que el Señor Jesucristo echó fuera ¿qué? Los demonios. Los discípulos vieron que el Señor Jesucristo sanó también ¿a quién? Sanó a los enfermos. ¿Sí recuerdan ustedes todos esos pasajes en los evangelios? ¿Y qué había en el corazón de los discípulos, hermanos? En el corazón de los discípulos había inseguridad. En el corazón de los discípulos había ¿qué? Había temor, ¿sí? Solamente un ejemplo, hermano, cuando atraviesan el mar de Galilea, ¿se acuerdan que con todas sus fuerzas tratan de echar el agua fuera de la barca y despiertan a Jesús? ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Hombres de poca ¿qué? Hombres de poca fe. ¿Por qué les dijo hombres de poca fe? Porque ya fueron a buscar a Jesús cuando ya no había nada que hacer, hermanos. Cuando ya las fuerzas, cuando ya las capacidades se habían acabado, fue cuando usaron el último recurso que estaba a su alcance. ¿Y quién era? Era Cristo. Entonces Jesús les dice, ¿hombres de qué? Hombres de poca fe. Hermanos, ¿cómo eran los discípulos? ¿Cómo se comportaban los discípulos antes de que el Señor Jesucristo resucitara? ¿Cómo? Había temor en sus corazones, hermanos. Había temor en sus corazones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el Señor Jesucristo resucita? ¿Qué es lo que pasa cuando el Señor Jesucristo, hermanos, sí, se levanta de entre los muertos y anda en medio de ellos, compartiendo el evangelio? Hermanos, esos discípulos que tenían miedo, hermanos, esos discípulos, hermanos, sí, que estaban amedrentados, cambiaron, hermanos, su manera de ser. ¿Qué fue lo que los vino a fortalecer? ¿Qué fue lo que les vino a dar el valor, la confianza? ¿Qué? La resurrección del Señor Jesucristo. ¿De dónde? De entre los muertos. Que el Padre, hermanos, a través del Espíritu Santo levanta al Señor Jesucristo después del 3er día de muerto. Eso viene a fortalecer la fe de ¿quién? La fe de los discípulos. Por eso, hermanos, vemos en Hechos capítulo 2 predicando a Pedro ¿qué? Un sermón. Ya no se escondía de los fariseos, ya no se escondía de los saduceos, hermanos. Ya estaba, hermanos, en medio del pueblo predicando el evangelio.
Y ese día que predicó Pedro, dice que hubo como 3,000 hombres que aceptaron ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Dónde se quedó el temor de Pedro? ¿Dónde se quedó, hermanos, el temor de los discípulos? Hermanos, fue desechado. ¿Qué fue lo que les dio la confianza? ¿Qué fue lo que les dio la fe? ¿Qué fue lo que les dio la fortaleza a estos hombres para predicar el evangelio, hermanos? Ver que el Padre resucitó al Hijo, ¿de dónde? De entre los muertos. Hermanos, eso tiene que seguirse produciendo en nuestras vidas. Lo que te debe dar el valor de compartir el evangelio, lo que te debe de dar el valor de compartir el testimonio de que eres un verdadero hijo de Dios, es saber que el Padre resucitó ¿a quién? Al Hijo de entre los muertos. Es saber que el Hijo está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por tus pecados y por mis pecados delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Es que tu fe madura, es que tu fe crece, es que tu fe cada día ¿qué? Cada día se fortalece. Mire, estamos estudiando aquí el Evangelio de Juan y vimos, hermanos, el martes de esta semana, ya los últimos versículos del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vimos ahí, hermanos, donde un hombre, el oficial de un rey, se acerca a Jesús a pedirle que vaya y ore por su hijo para que su hijo sane, porque su hijo está muriendo, su hijo está agonizando. ¿Sí? Y entonces este hombre va y se avienta, hermanos, buenas horas. Hay quienes dicen que se aventó cerca de mediodía caminando para poder llegar a donde estaba Jesús. Y llega a donde está Jesús y le dice: Maestro, vamos para que ores por mi hijo. Por favor, ve y ora por mi hijo porque mi hijo está muriendo. Y entonces Jesús le llama la atención a este hombre porque le dice: o sea, que si ustedes no ven señales, no van a creer. Era necesario que hubiera señales para que ustedes crean. Y entonces este hombre, hermanos, le vuelve a insistir a Jesús con la fe, hermanos, con el tamaño de fe que este hombre lleva, le vuelve a insistir a Jesús: por favor, maestro, vamos para que tú toques a mi hijo y mi hijo ¿qué? Y mi hijo sane. ¿Y sabe qué le dice Jesús a este hombre al ver su insistencia? Le dice: ve, regresa a tu casa, que tu hijo ha sido ¿qué? Sanado. Hermanos, este hombre, ¿qué hizo? Hizo lo mismo que Noé. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Este hombre, hermanos, obedeció cuando Jesús le dijo: ve, regresa a tu casa, que tu hijo ¿a qué? Que tu hijo ha sanado. Hermanos, se da la vuelta y va camino a su casa. Y entonces, hermanos, me encanta el comentario, hermanos, que estamos estudiando, porque el comentario dice: ¿cuáles eran los pensamientos de este hombre cuando tenía que caminar cerca de mediodía para llegar a su casa? ¿Qué estaba pensando este hombre? Este hombre pensaba: ¿tendré que regresar por Jesús? ¿Tendré que insistirle a Jesús que vaya y ore por mi hijo? ¿Tendré que insistirle que vaya y que lo toque? ¿Este Jesús sabrá realmente quién es mi hijo? ¿Este Jesús sí irá a interceder para que mi hijo sane? ¿O quien va a experimentar la sanación va a ser otra persona? ¿Se dan cuenta de todos los pensamientos que iban en la mente de este hombre cuando iba camino a su casa? Que fueron muchas horas las que iba pensando en eso. Y hermanos, él sigue, hermanos, caminando hacia su casa porque está obedeciendo. Hermanos, dicen que antes de llegar a su casa, uno de sus siervos sale al encuentro y le dice: Señor, tu hijo ha sanado. Y él le pregunta: ¿cómo a qué hora comenzó a sanar? Como a las 7 tu hijo comenzó a mejorar. Y él se acuerda que fue exactamente a esa hora que Jesús le dijo: ¿tu hijo qué? Tu hijo ha sanado. Miren, ese hombre llegó con una fe delante de Jesús a pedirle que sanara a su hijo. Pero cuando ese hombre regresa a su casa, va con una fe todavía ¿qué? Todavía mayor, con una fe más grande, porque ha confiado en lo que Jesús le ha dicho, que iba a sanar ¿a quién? Que iba a sanar a su hijo. Hermanos, la fe del creyente es una fe viva. La fe del creyente es una fe que tiene que crecer y que tiene que madurar y que tiene que ser más grande cada día. Y el ejemplo nos lo dan los discípulos. Hermanos, los discípulos comenzaron a predicar con poder.
los discípulos comenzaron a dar testimonio. Hermanos, esa petición de Pedro al Señor Jesús, cuando le dice Jesús, es necesario de que yo vaya a la cruz, de que yo muera por ustedes. ¿Se acuerdan qué es lo que le dice Jesús? No, Señor, que no te pase ningún mal. ¿Recuerdan que la petición de los apóstoles era que no les pasara nada mal? ¿Recuerdan eso? Hermanos, para el libro de los Hechos, en una oración, ¿saben qué es lo que piden los discípulos? ¿Sí? Le piden a Dios, ¿qué? Le piden a Dios la oportunidad de seguir dando testimonio, de seguir compartiendo el Evangelio, porque su fe ha crecido, su fe los ha llevado ¿a qué? A otro nivel, hermanos, a otro nivel espiritual. La fe, hermanos, suya, mi fe tiene que crecer, ¿qué? Diariamente. La resurrección de Jesucristo fue el hecho central del Nuevo Testamento. Así lo expresa Pedro en su famoso sermón del día de Pentecostés. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:22. Después, entonces los discípulos pudieron concentrar su atención en la esperanza y no en el eludir las dificultades. La resurrección de Jesucristo es lo que nos debe llevar a confiar plenamente en Dios. Antes de la resurrección, los discípulos tenían miedo. Después, ellos mismos pidieron en oración valentía en vez de liberación. Sí, no sé si hermana Orte me puede ayudar a leer Hechos 4:29. Hechos 4:29. Antes de la resurrección, ¿qué tenían los discípulos, hermanos? Miedo. Y después, ¿presta atención? Tenían miedo en su corazón. Y después de la resurrección tienen una fe mayor que les da ¿qué? Esperanza. Bien, hijo, estás poniendo ahí bien. ¿Estás bien adentro? 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede. Hablen tu palabra. Ok, los discípulos estaban amenazados de muerte, ¿vale? El temor que tenían antes, pues los hubiera hecho que huyeran. Pero en esta oración, hermanos, los discípulos siguen siendo amenazados. ¿Y qué le piden al Señor en oración? ¿Danos qué? ¿Danos qué? Danos esperanza para seguir compartiendo ¿qué? Tu palabra, tu evangelio, ¿sí? Debemos aprender a confiar plenamente en Dios. No solo crea en Dios, créale a quién, créale a Dios. A ver, hermano, ¿cree que hay una diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál cree que sea la diferencia? A ver, fíjese que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ¿vale? ¿Cuál cree usted que sea la diferencia? En creerle. No, a ver, hermano. La respuesta, ¿cuál es? A ver, le voy a dar chance de que piense. Un ratito va la respuesta. Miren, otra vez. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo, No es lo mismo. Porque miren, les voy a explicar. Tú sales a la calle y le preguntas a las personas, ¿crees en Dios? ¿Y qué te dicen luego? Que sí, ¿vale? Y cuando tú ves su manera de vivir, ¿vale? Su manera de vivir, que miren, yo no digo que esté mal divertirse, no es malo divertirse, pero hermanos, se divierten, pero no le dedican tiempo a Dios. Yo no digo que sea malo trabajar, no es malo trabajar, es bueno trabajar. Pero aquel que le dedica todo el tiempo a trabajar y no le dedica tiempo a Dios, no está ¿qué? No está bien. Yo no digo que el dinero sea malo. No, el dinero no es malo, ¿sí? Porque ¿cómo ayuda? De veras, el dinero ayuda mucho, ¿no? No es malo el dinero, pero ¿qué es lo malo? Que nada más estés pensando en ¿qué? Que nada más estés pensando en el dinero. Entonces tú le preguntas a la gente de allá afuera, oye, ¿crees en Dios? Y te dicen que sí, pero no están pensando en quién.
No están pensando en Dios, solo están pensando en el mundo, solo están pensando en las cosas que hay en el mundo y no están pensando en ¿quién? En Dios. Entonces, no es lo mismo que crean en Dios a que le crean a Dios, porque cuando tú vas a la Biblia y tú empiezas a leer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la crees, ¿qué es lo que haces? Lo que hizo Noé. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Entonces, hermanos, el testimonio más grande de que tú le crees a Dios y de que no solo crees en Dios es que tú estás ¿qué? Que tú estás en obediencia, que tú estás obedeciendo, lo que Dios te pide. ¿En dónde? En su palabra. Que si Dios en tu palabra te dice que no ceses de orar, tú le inviertes tiempo a la oración. Que si Dios en su palabra te dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, tú te congregues en la iglesia. Que si Dios en su palabra, ¿verdad? Te dice el pecado de mi pueblo, ¿sí? El pecado de mi pueblo fue que ¿qué? Que no guardó el conocimiento de mi palabra, que tú entiendas eso y que te dediques a estudiar ¿qué? La palabra de Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a ¿quién? Que creerle a Dios. Y miren, hermanos, hay mucha gente que cree en Dios, pero también hay muchísima gente que no le cree a ¿quién? Que no le cree a Dios. Y el testimonio, hermanos, se da pues cuando no se obedece a Dios, ¿no? El segundo punto, hermanos, somos un buen ejemplo, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando confiamos en Dios, cuando nuestra fe está depositada ¿en quién? En Dios. ¿Y qué es lo que hace, hermanos, que nuestra fe crezca? Saber que el Padre resucitó a Jesucristo ¿de qué? De entre los muertos. Saber que esa resurrección, hermanos, nos ha establecido en comunión ¿con quién? Con Dios. El último punto, hermanos, mire ahí el 3, por favor, ¿me ayudas ahí, Emanuel? El 3, somos un buen ejemplo cuando nos amamos unos a qué, los unos a los otros. Ahora dice, que se han purificado obedeciendo a la verdad. Fíjese bien, lo primero que usted tiene que hacer es, tiene que purificar su vida. ¿De qué manera? Obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? Obedeciendo a Dios a través de su palabra. Dice que cuando nosotros obedecemos a Dios por medio de su palabra, nosotros somos purificados. ¿De qué somos purificados? Del pecado, ¿sí? Entonces dice Pedro, ahora que se han purificado obedeciendo a la palabra de Dios y tienen, fíjense bien, el resultado de purificarte y de obedecer a Dios, el resultado es, tienen un amor sincero. ¿Por quién? Por sus hermanos. Mire, aquí yo sí le voy a hacer esta observación. Si usted ve al que está al lado y dice, no, este que está al lado me cae mal, no lo puedo ver, hay un proceso que no se está dando en su vida. ¿Cuál es? No ha sido purificado con la palabra de quién, con la palabra de Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿Por qué habemos hermanos dentro de la iglesia que no nos cae otro hermano en la iglesia? ¿Por qué? No debería de pasar. Como hermanos en la fe, ¿qué es lo que dice Dios a través de Pedro que tiene que haber entre nosotros? ¿Qué tiene que haber? Amor sincero, amor los unos por quién, amor los unos por los otros. Sí, tendríamos que estar intercediendo por la vida de mi hermano, de mi hermana, ¿en qué? En oración, y no estar hablando de quién, de ella, ¿sí está? O de él, ¿sí está usted de acuerdo? Pero ¿qué es lo que me guía a mí a hacer eso? Que yo ya he sido purificado, ¿verdad? Obedeciendo ¿qué? La verdad, la palabra de Dios. Y entonces se comienza a generar un amor sincero. ¿Dentro de qué? Dentro de nuestras vidas, por los hermanos en la fe que están dentro de la iglesia. Mira, hermano, el amor por su hermano en la fe no se va a dar en automático. Usted tiene que obedecer a Dios. Usted tiene que guardar la palabra de Dios, ¿dónde? En su corazón. Y hermanos, una vez que usted haga eso, su corazón va a ser limpio, va a ser purificado. Y usted va a aprender a amar ¿a quién? A su semejante. Pero no solo es eso. Usted también aprende a amar a su pareja, a su esposo. Aprende a amar a sus hijos. Aprende a amar a sus hermanos. Aprende a amar a sus padres. Porque, hermanos,
Esos son los primeros que tenemos que amar, porque si no los amamos a ellos, pues menos vamos a estar amando a un hermano en qué, a un hermano en la fe, ¿sí? El secreto, hermanos, del amor se encuentra en qué, se encuentra en obedecer, se encuentra en estudiar, se encuentra en guardar qué, en guardar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se acuerda usted cuando va a 1 Corintios capítulo 13, que escribe el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, si yo tuviera amor, ¿verdad? Si yo tuviera el don de qué, el don de lenguas, si yo tuviera el don de fe, y si yo tuviera, no me acuerdo cuántos dones, hermanos, ahí hace una lista Pablo de todos los dones que hay, y no tengo amor, ¿de qué sirve? No sirve de nada vale. Vengo a ser como címbalo que retiñe, ¿sí? ¿Sí sabe cuál es el címbalo, hermanos? El badajo de una campana. ¿Ha oído usted sonar una campana, hermana? Yo viví mucho tiempo muy cerquita de una iglesia, la de el Señor de los Milagros. A las 6 de la mañana, hermano, la estaba sonando el domingo y se escuchaba donde yo vivía, pero bien clarito, ¿no? Hermano, cuando retiñe el badajo de una campana, el sonido es muy fuerte, pero ¿qué pasa? Va disminuyendo y hasta que se pierde. Entonces Pablo dice, hermanos, que todos los dones que nosotros pudiéramos tener son como ese sonido de la campana, que al principio hace mucho escándalo, pero después el escándalo empieza a desaparecer. Y entonces Pablo, hermanos, casi termina el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios diciendo que el amor, hermanos, es mayor que ¿qué? ¿Que edad de quién? De Dios. Si yo no he sido purificado por medio de la verdad de quién? De Dios. ¿Sí se ha dado cuenta usted, hermano, que dentro de la sociedad ahorita los mayores problemas se encuentran en las relaciones personales? Mira, hermano, no crea que le estoy mintiendo. Divorcios, hermanos, antes se veían en la sociedad, ahora se ven hasta en la iglesia. Hermanos, ahora vemos hasta pastores que ya tienen 1, 2, 3 divorcios. Y entonces uno dice, a ver, espérate tantito, ¿qué está pasando, no? O sea, en la sociedad era común ver que la gente se divorciara, pero ahora también pasa dentro de la iglesia. Hermanos, problemas en las relaciones familiares, donde, hermanos, los hijos no le hablan a los padres, donde los padres no le hablan a los hijos, donde los hermanos no se hablan entre hermanos. De veras, hermanos, donde hay hermanos que han pasado años y años y años y no sé qué, y no se hablan, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un genuino amor, porque no hay un verdadero amor. ¿Por qué no hay un verdadero amor? Ahí está la clave, hermanos, ¿sí? Dice Pedro, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, obedeciendo la palabra de Dios, tienen un amor. ¿De qué tipo es ese amor? Un amor sincero. ¿Sincero por quién? Sincero por sus padres, sincero por sus hermanos, sincero por sus hijos, un amor sincero por sus hermanos en la fe, de tal manera que como resultado ustedes se habrán de amar que con todo corazón los unos a quienes, los unos a los otros. Es solamente cuando vayas a la Biblia y lo obedezcas que vas a amar a las personas como se deben de ¿qué? Como se deben de amar. Miren, hermanos, en la época del Señor Jesucristo, el Señor, el Padre, de los 10 mandamientos, los imprimió en 2 tablas, hermanos. Él los imprimió en 2 tablas de piedra. Con su dedo, hermanos, en 2 tablas de piedra imprimió los 10 mandamientos. En una puso 4 mandamientos y en la otra puso 6 mandamientos, ¿vale? Y se los da a Moisés, hermanos, ya impresos en las tablas de ¿qué? De piedra, ¿sí? Y en una, hermanos, vienen 4 mandamientos que tienen que ver de mis responsabilidades para con Dios, de las obligaciones que yo tengo para con ¿quién? Con Dios. En la primera tabla hay 4 mandamientos. En la segunda tabla hay 6 mandamientos, hermanos, que tienen que ver de mis responsabilidades para con mis semejantes, ¿sí? Estudien los 10 mandamientos.
4 mandamientos tienen que ver de mis obligaciones para con Dios y 6 mandamientos de mis obligaciones para con ¿quién? Para con mis semejantes. ¿Sí está de acuerdo? Ahí, hermanos, la ley de Dios fue dada a Moisés en 2 tablas, una con 4 mandamientos y una con 6. Déjeme decirle, en la época del Señor Jesucristo traían, hermanos, un dilema. Traían a hermanos ahí como que un conflicto teológico. Y en la época del Señor Jesucristo, hermanos, los líderes religiosos se peleaban por ver cuál era el más grande de todos los mandamientos. Y no solo eso, hermanos, sino que de 600 mandamientos, de 10 mandamientos, ellos hicieron 600 mandamientos. Si ven que me equivoco, hermanos, pónganme un mazapanazo, De 10 mandamientos, ¿cuántos mandamientos hicieron ellos? 600. Y hermanos, la polémica era saber cuál era el más grande de todos los mandamientos. Y entonces estos líderes religiosos se encuentran con Jesús y le dicen, a ver, tú que te las sabes todas, te queremos preguntar, para ti, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos que hay? ¿Sí? De todos esos 600 que hemos sacado, ¿cuál es el más grande? ¿Y saben qué les dijo Jesús? El más grande de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el más grande de todos los mandamientos. ¿Amar a quién? Amar a Dios. Y el Señor Jesús les dice, les voy a dar también el segundo. El segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Hermanos, mire la sabiduría del Señor Jesús. Estos líderes religiosos de 10 mandamientos hicieron 600. Y cuando van con Jesús, ¿en cuántos mandamientos los resumió él? En 2. Amar a Dios por sobre de todas las cosas y amar a tu semejante como a ti mismo. Y les dice el Señor Jesús, en esto se resume toda la ¿qué? Toda la ley. De tal manera, hermanos, que lo más indispensable, que lo más valioso, hermanos, que lo que resulta, ¿verdad? De cuando tú tienes una relación con Dios, de cuando tú lees su palabra, de cuando tú la estudias, de cuando tú la memorizas, es que ¿qué ocurre en tu corazón? Comienzas a amar ¿a quién? A tus hermanos. Comienzas a aprender a amar ¿a quién? A tu pareja. Aprendes a amar a tus hijos, aprendes a amar a tus vecinos, aprendes a amar a tus hermanos. La clave se encuentra ¿en qué? En conocer a Dios, ¿sí? Hermanos, es el tercer punto. ¿Cómo dice? Dice, somos un buen ejemplo cuando nos amamos los unos a los otros. A ver, ¿quién se acuerda del primero? Somos un buen ejemplo cuando ¿qué? Cuando vivimos como hijos de Dios. El segundo, somos un buen ejemplo cuando ¿qué? Cuando confiamos en Dios. El tercero, somos un buen ejemplo cuando ¿qué? Cuando nos amamos los unos a los otros. ¿Sí se los aprendió de memoria? Somos un buen ejemplo cuando vivimos como hijos de Dios. Punto número 1. Punto número 2, somos un buen ejemplo cuando confiamos en Dios. Punto número 3, somos un buen ejemplo cuando nos amamos ¿qué? Los unos a los otros. Sí está fácil, ¿no? O sí la puse muy difícil. Sí, fácil, pero difícil de hacer. Ya terminamos con esto, hermanos. Dicen que había un hermano que en China, hermanos, de China le mandaron una plancha, hermanos, con unos dibujos, hermanos, impresos en la plancha, muy hermosos. Dicen, hermanos, que a este brother la plancha se le cayó y se rompió, ¿sí? Y él sabía, hermanos, que el único lugar donde él podía conseguir esas planchas era ¿en dónde? Era en China. Entonces, ya ven esto de estafeta y mensajería y todo. El brother dicen que echó la plancha, hermanos, en paquetería y la mandó a China. Y pidió, hermanos, que le hicieran 6 planchas igual a la que se le había roto. Allá los chinos, ¿no? Y entonces, hermanos, después de 2 meses,
le llegan a su casa 6 planchas, iguales a la que se le había roto. Y cuando él las saca, hermanos, del empaque donde venían, ahora sí que seguras, se da cuenta, hermanos, las comienza a observar y se da cuenta, hermanos, que en las planchas que le reprodujeron también las cuarteaduras. ¿Sí me entiende? O sea, esa plancha no estaba estrellada, pero estaba completa, pero con las cuarteaduras, ¿qué? Reproducidas. O sea, le hicieron las planchas nuevamente, pero todas las grietas que tenían las estrelladas, las reprodujeron, porque él les dijo que quería que se la reprodujeran exactamente, ¿qué? Exactamente igual. Mira, hermanos, en esta ilustración, ¿sabe qué experiencia sacamos? Cuando tú imitas a una persona, cuando tú imitas a un líder, cuando tú imitas a alguien, ¿verdad?, que llama tu atención, no solamente vas a reproducir las cosas buenas que hay en su vida, sino también vas a reproducir las cosas malas. También se van a reproducir, para que tú, ¿verdad?, seas un verdadero creyente que da testimonio dentro de la sociedad. A quien tú tienes que imitar es a quién, es a Jesucristo, es a Jesucristo. Si tú imitas a Jesucristo, vas a vivir una vida sin imperfecciones, ¿sí? Es el propósito que hay en tu vida, porque nuestro ejemplo, nuestro modelo es ¿quién? Es Jesús. Y nuevamente, hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios para dar un testimonio dentro de ¿qué? Dentro de la sociedad. Las personas nos están observando, las personas se están dando cuenta cómo nos comportamos. Aunque usted no se la crea, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo pueda ver, sus hermanos, sus padres, sus vecinos, los que se encuentran alrededor, están viendo cómo se está comportando usted. Y usted se tiene que comportar de acuerdo a cómo se comportó ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gracias. Dios me los bendiga.